Protocolo de enfermería para la administración de medicamentos. La administración de medicamentos es una de las intervenciones de enfermería más frecuentes en el área hospitalaria y de gran importancia para la recuperación de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de la prestación del servicio integral de acuerdo a los objetivos corporativos de la IPS-CAPAM y así prevenir riesgos que puedan afectar negativamente la salud y, en casos extremos, empeorar la enfermedad. Fases farmacológicas. En este gráfico podemos observar las fases farmacológicas. Inicialmente la fase farmacéutica. Los medicamentos se convierten en una solución que puede atravesar la membrana biológica, ocurriendo dos fases: desintegración en el tracto gastrointestinal. Los medicamentos necesitan ser diluidos para ser absorbidos. La fase farmacocinética es el proceso del movimiento del fármaco por medio del organismo para conseguir la acción deseada. Inicia desde el momento en el que el medicamento entra al cuerpo y finaliza cuando éste se elimina. Esta fase contiene 4 procesos esenciales, llamado el proceso ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Comprende todas las modificaciones biológicas que se presentan como consecuencia de la interacción del fármaco sobre los diversos tejidos. Los medicamentos pueden responder a una causa fisiológica primaria deseable o a una secundaria no deseable, o ambas. Conversiones. En la IPS-CAPAM se utilizan 3 tipos básicos de medida: longitud, volumen y peso, o masa. La unidad de longitud es el metro, la de volumen es el litro y la de peso es el gramo. Cada una de ellas tiene magnitudes mayores y menores que siempre incluyen el nombre de la unidad básica. Milímetro se refiere a volumen, miligramos se refiere a peso. En esta diapositiva podemos ver la equivalencia de medidas. Recordemos que varía y se diferencia de la siguiente por un factor de 1000. Por tanto, para pasar de una unidad a otra vecina, se desplaza la coma decimal 3 lugares. La dosis de medicamentos se mide en submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades. En las preparaciones sólidas se da en microgramos, miligramos, gramos y en unidades de actividad biológicas convenidas internacionalmente, llamadas unidades internacionales. En los medicamentos líquidos y gaseosos en microlitros, mililitros o centímetros cúbicos y unidades internacionales. Para calcular gotas por minuto se necesita el volumen total para la infusión en mililitros, el factor goteo del líquido del equipo a utilizar, el tiempo total de infusión expresado en minutos u horas. Esto para calcular las gotas por minuto. La cantidad de los medicamentos también se mide en concentración y puede ser en %, proporciones, miliequivalentes químicos, miliosmoles y milimoles. Estos 3 últimos se tratan con detalle en la práctica de soluciones. El porcentaje o factor porcentual se define como la cantidad de medicamento contenida en 100 unidades de peso o volumen. Ejemplo: el suero de glucosa al 5% tiene 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de volumen. El equivalente químico es el proceso molecular del electrolito entre la valencia expresada en gramos llevado a un litro. La osmolaridad se refiere a la presión osmótica que ejercen la glucosa los electrolitos, como el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonatos y fosfatos, entre el interior y el exterior de la célula. Con este criterio las soluciones pueden ser hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. 10 correctos para la administración de medicamentos. 1. Administrar el medicamento correcto. 2. Administrar el medicamento al paciente indicado. 3. Administrar la dosis correcta. 4. Administrar el medicamento por la vía correcta. 5. Administrar el medicamento a la hora correcta. 6. Registrar todos los medicamentos administrados. 7. Informar al paciente sobre los medicamentos que está recibiendo. 8. Verificar que el paciente no toma ningún medicamento ajeno al prescrito. 9. Investigar si el paciente padece alergias y descartar interacciones farmacológicas.
10. Antes de preparar y administrar un medicamento, lavarse las manos de acuerdo al protocolo institucional. Consideraciones generales para la administración de medicamentos. Tenemos como responsables en la administración de medicamentos el profesional de enfermería para la ejecución y supervisión del procedimiento. Tenemos como responsables de la administración de medicamentos al profesional de enfermería para la ejecución y supervisión del procedimiento, el auxiliar de enfermería como asistente del procedimiento, la coordinación de enfermería y el comité de vigilancia para el seguimiento. Resultados esperados. Facilitar al paciente conocimiento de su régimen terapéutico, beneficios y asimismo cumplimiento y adherencia al tratamiento. Disminuir eventos adversos causados por la administración de medicamentos. Administrar el medicamento cumpliendo los 10 correctos. Disminuir la ansiedad del paciente y promover la colaboración de éste en el cumplimiento del tratamiento. Prevenir y controlar cualquier reacción indeseable del paciente al medicamento. Contar con un registro de medicamento administrado. Materiales en general. Orden médica por escrito. Medicamento. Indicaciones médicas. Tarjeta de medicamentos. Cárdex del paciente. Historia clínica. Elementos de protección personal, como guantes, monogafas, bata, en caso de pacientes aislados o de ser necesario, tapabocas y registro de enfermería, canecas y bolsas para el desecho de residuos. Previa administración del medicamento hay que tener en cuenta: revisar las fechas de vencimiento, presentación y vía de suministro del medicamento. Lea las etiquetas para determinar si requiere dilución o agitación del medicamento. Lleve los medicamentos envasados y marcados en la bandeja al sitio donde se encuentra el paciente. Llame al paciente por su nombre. Confrontar los datos con la tarjeta de medicamentos. Informe y explique al paciente y a su familia el procedimiento a realizar, el procedimiento a infundir y la principal función de este. Además, explicarle al paciente que ante cualquier reacción adversa acude inmediatamente. Verifique la orden médica y la indicación, antecedentes de alergias a medicamentos a administrar, la permeabilidad de catéteres y sondas antes de administrar el medicamento. Realice el registro de consentimiento del paciente si es requerido. Lávese las manos según el protocolo institucional. Emplee elementos de bioseguridad y la técnica aséptica durante todo el procedimiento. Posterior a la administración de medicamentos hay que tener en cuenta: irrigar catéteres y sondas posterior al paso del medicamento. Registra las notas de enfermería, las indicaciones, los medicamentos que ya fueron administrados al paciente teniendo en cuenta los parámetros de respuesta, vía de administración, hora, y en comentarios se debe registrar la aceptación del paciente por la información recibida y por la aplicación del medicamento. Manipule y deseche todos los residuos de acuerdo con los manuales de bioseguridad. Observe al paciente para verificar la presencia de reacciones adversas. Siempre esté alerta a síntomas de hipersensibilidad. Indique las recomendaciones y eduque al paciente y familiar sobre signos de alarma, posibles efectos adversos, cuidados, uso y manejo de la medicación. Cuidados especiales que aplican para todas las vías de administración de medicamentos. Fomente el autocuidado y la colaboración con el procedimiento. Valore siempre el estado de la mucosa, la piel y las venas durante la ejecución del procedimiento. Registre en caso de anormalidades. Siempre que sea posible hacer la administración de medicamento en diferentes horarios teniendo en cuenta los laboratorios, imágenes diagnósticas, indicación de los medicamentos con respecto a la alimentación y sueño del paciente, entre otros. Priorice la intimidad del paciente. Solo deje expuesta la zona que va a utilizar como vía de administración del medicamento. Seguir las recomendaciones específicas establecidas para situaciones especiales.
aislamientos, cuidados prequirúrgicos, etc. Cumplir indicaciones médicas solo por escrito y las verbales solo en caso de emergencia. Recordar al paciente por escrito cómo debe tomarse el medicamento, la manera y el momento del día y con qué debe hacerse. Mantener protegidos los medicamentos fotosensibles. Monitoreo de los signos vitales durante la administración en casos especiales. Realizar conversiones y diluciones cuantas veces sea necesario. Diferenciar cargar los bolos por orden médica de impregnación de medicamentos. Asimismo, la continuación de la prescripción. Revisar la dotación de medicamentos por paciente para fin de semana y días festivos. Si el paciente o la familia no aceptan el procedimiento, llamar inmediatamente al médico y en lo posible obtener constancia por escrito de su rechazo. Riesgos del procedimiento de administración de medicamentos. Anafilaxia, sobredosis de medicamentos, hipersensibilidad a los componentes, efectos secundarios dependiendo del medicamento, o no se logra el efecto esperado. Riesgo del procedimiento. Anafilaxia, sobredosis de medicamentos, hipersensibilidad a los componentes, efectos secundarios de acuerdo al medicamento. No se logra el efecto esperado. Acciones correctivas. No prepare los medicamentos de todo el turno. No deje el medicamento, la bandeja o el carro de medicamentos a cargo o cerca del paciente o familiar. Mantener dentro o fuera del refrigerador los medicamentos que así lo requieren. No administre medicamentos sin indicación. No se distraiga al preparar los medicamentos. Cierre bien el envase de los medicamentos líquidos. Conozca la fecha de inicio de los antibióticos, esteroides, psicotrópicos, digitálicos, etc. Respetar los horarios de cada medicamento teniendo en cuenta su mecanismo de acción y las interacciones que puede presentar con otros medicamentos. Realizar correcta técnica aséptica. Administre únicamente la medicación preparada por usted y de forma inmediata. Verifique la biodisponibilidad del medicamento a utilizar, si es mejor pre o postprandial. No realizar masaje posterior a la inyección de un medicamento. Rotular siempre la jeringa donde se envasan los medicamentos, con nombre, concentración por mililitro y fecha. Uso de normas de bioseguridad con los materiales utilizados. Preparar todo el equipo necesario para la administración de medicamentos. En lo posible, evitar maniobras que puedan provocar incomodidad o mayor disconfort al paciente. Todo medicamento debe ser registrado por escrito en la historia clínica del paciente posterior a su administración para evitar sobredosis. ¿Alguna duda referente a la preparación, forma de administración y condiciones del medicamento? No lo administre. Consulte y asesórese primero. Descontinúe la administración del medicamento si hay presencia o reacción alérgica o adversa que comprometa su estado de salud o en últimas su vida. Desechar el medicamento sobrante cuando la dosis administrada es menor a la que viene en el frasco. Vías de administración de medicamentos. Vía oral y sublingual. Es la más segura y utilizada. La acción farmacológica se inicia lentamente en comparación con otras vías. Los efectos de los fármacos administrados por esta vía son más prolongados, pero menos potentes que por la vía parenteral. La administración por vía oral consiste en el paso de los medicamentos desde la cavidad bucal hasta el estómago o la proporción proximal del intestino delgado para su posterior absorción. En la vía sublingual se busca la absorción por medio de los capilares sublinguales. Vía oral. Para llegar a la circulación general, el fármaco debe primero atravesar la pared intestinal y luego el hígado, disminuyendo la cantidad absorbida. Algunos fármacos irritan el tracto gastrointestinal, produciendo úlceras, al ingerirse en ayunas.
Algunos deben tomarse con los alimentos para evitar estas afecciones. En la vía sublingual, que es la incorporación directa de la medicación al torrente circulatorio y la obtención de un efecto más rápido por medio de la absorción capilar sublingual. Materiales: vasos desechables y toallas de papel. Líquido para ingestión. Cuidados especiales: si no se puede tomar el medicamento por sí solo, ayudarle con jeringa. Evite introducir el medicamento con presión hacia la orofaringe. No administrar el medicamento si hay alteración del estado de la conciencia o de la reclusión. No manipule el comprimido y evite tocarlo con las manos. Niño o adulto mayor, preferiblemente con un acompañante presente. Sublingual: abstenerse de beber agua o de ingerir alimentos. Por sonda nasogástrica: triture y diluyan la medicación en 10 a 15 mililitros de agua. Las cápsulas no se deben abrir. Se debe lavar la sonda con 20 o 30 mililitros de agua antes y después de administrar la medicación. Riesgos del procedimiento: broncoaspiración o vómito. Acciones correctivas: en caso de broncoaspiración, active el código azul e inicie soporte ventilatorio. En caso de vómito, informarle al médico y evite repetir la dosis sin prescripción médica. En caso de la sobredosis o administración errónea, consulte de inmediato al profesional médico y, según criterio, realice lavado gástrico. Incite al vómito. Procedimiento: inicio. Salude al paciente. Inspeccione la orden, verifique los datos. Informe al paciente acerca del procedimiento. Obtenga el conocimiento informado del paciente. Disponga el equipo de materiales necesarios. Lávese las manos. Colóquese los elementos de protección personal. Coloque al paciente en posición semifoul. Coloque el medicamento en la mano o debajo de la lengua del paciente. Verifique que la trague o que se disuelva. Alcance un vaso de agua para la vía oral. Deje al paciente en posición cómoda. Recoja los desechos. Retírese los guantes y lávese las manos. Registre la medicación administrada. Observe las reacciones adversas en el paciente. Fin del procedimiento. 18. Consideraciones. El personal de enfermería debe cerciorarse de la ingestión del medicamento. Tener presente la influencia de los medicamentos en la absorción de los medicamentos. Cumplir estrictamente los horarios de administración de medicamentos. Los medicamentos gastroerosivos deben administrarse en las horas de las comidas para prevenir lesiones en la túnica interna gástrica. Vía tópica. Es la aplicación de medicamentos directamente sobre el tejido u órgano afectado y tiene como finalidad proporcionar una acción local. Algunos medicamentos administrados por vía tópica pueden absorberse en mayor o menor medida, dando lugar a cierto grado de efecto sistémico. Resultados esperados: eliminar secreciones, desinflamar o descongestionar, proteger los tejidos, la piel o la mucosa, estimular la cicatrización, producir efectos anestésicos, controlar y tratar infecciones, favorecer la acción farmacológica en el sitio de la aplicación, aliviar y o prevenir el dolor y el prurito. Procedimiento de la vía tópica. Inicio del procedimiento. Salude al paciente. Verifique los datos de la orden con el paciente. Lávese las manos. Prepare el equipo correspondiente al procedimiento. Colóquese el equipo de bioseguridad. Guantes. Indique al paciente la posición a tomar para la administración. Indique al paciente que descubra la zona a tratar. Continúe según la vía. Vía cutánea. Materiales. Gasas. Algodón estéril. Solución antiséptica. Aplicadores.
suero fisiológico o solución salina normal, bajalenguas, algodón estéril, esparadrapo o micropor. Cuidados especiales. Lavar la zona donde se va a aplicar el medicamento para favorecer su acción. Evitar que la ropa del paciente o de cama retire el medicamento. Aplicar el medicamento con un guante, un bajalenguas o con un aplicador de algodón. Estime la cantidad necesaria y retírela del contenedor o utilice un aplicador estéril fresco cada vez. Si la pomada es opaca, no debe verse la piel a través de ella. Riesgos del procedimiento: prurito e hinchazón, eritema. Acciones correctivas: el medicamento sobrante no debe ser reinsertado en el recipiente. Procedimiento vía cutánea. Ejecute para todos los procedimientos. Haga exhaustiva limpieza del área a tratar. Aplique el medicamento indicado sobre la piel. Distribuya uniformemente sobre el área. Cubra con apósito si esté indicado. Indique al paciente las recomendaciones necesarias. Recoja el material utilizado y los desechos. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Sí, señor. Vía oftálmica. Cuidados especiales. Evitar que el recipiente del medicamento toque el ojo. No sé bien cómo es la verdad. Aclimatar el medicamento en la mano antes de aplicarlo. Si se indica más de una gota a la vez, esperar 20 segundos entre gota y gota para asegurar absorción adecuada. Los medicamentos de aplicación consecutiva deben aplicarse en el orden prescrito por el médico. Si está indicado un ungüento y gotas al tiempo, aplique primero las gotas y por último el ungüento. Si se presenta reacción adversa al medicamento, lavar el ojo con solución salina. Entre un medicamento y otro, esperar como mínimo 5 minutos. Riesgos del procedimiento: irritación, prurito e inflamación de los párpados, eritema conjuntival, elevación de la presión intraocular, PIO, lesión del nervio óptico, retraso de la cicatrización. Acciones correctivas: evitar la prolongación de la inflamación o de la infección en el ojo sano. Evitar que las soluciones tóxicas sean absorbidas por el conducto lacrimal. Procedimiento vía oftálmica. Ejecute para todos los procedimientos. Haga exhaustiva la limpieza del área a tratar. Retraiga el párpado inferior. Haga que el paciente mire hacia arriba. Con la mano contraria deje caer el medicamento en el saco conjuntival. Si es ungüento, aplíquelo en el canto externo al canto interno. Indique recomendaciones y eduque al paciente. Ocluya o vende el ojo si está indicado. Limpie los excesos de medicamento. Aplique presión en el agujero lacrimal durante 30 segundos. Mantenga abierto el ojo por 20 segundos. Acomode al paciente. Recoja el material y desechos utilizados. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Vía óptica. Cuidados especiales. La medicación debe administrarse a la temperatura corporal, ya que de lo contrario actuaría como un estímulo térmico sobre el laberinto y provocaría un episodio de vértigo agudo. Para evitar la contaminación, procure que el extremo del recipiente no toque la piel del paciente. Vía óptica. Cuidados especiales. La medicación debe administrarse a la temperatura corporal, ya que de lo contrario actuaría como un estímulo térmico sobre el laberinto y provocaría un episodio de vértigo agudo. Para evitar la contaminación, procure que el extremo del recipiente no toque la piel del paciente. Si el gotero es de vidrio, verificar que la punta no esté áspera. No introducir demasiado el contenedor del medicamento. Riesgos del procedimiento: vértigo, dolor, sensación de quemazón, prurito. Acciones correctivas:
Tras la medicación, no colocar gasas o apósitos dentro del orificio, pues estos absorberían por capilaridad parte del medicamento, con lo cual disminuiría su eficacia. Procedimiento de la vía óptica. Ejecute para todos los procedimientos. Limpie suavemente el pabellón auricular con una gasa impregnada de suero fisiológico. Atempere el envase que contiene el medicamento. Ensanche y alinee el diámetro del conducto auditivo externo. Instile el número de gotas prescritas dentro del conducto auditivo. Presione suavemente en el trago para facilitar el avance del medicamento por el conducto. Indique al paciente que permanezca en la posición 5 minutos. Acomoda al paciente en una posición adecuada. Indique recomendaciones y eduque al paciente. Recoja el material y desecho utilizado. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Vía nasal. Cuidados especiales. Compruebe durante unos minutos que no aparecen problemas respiratorios. Procure que el cuentagotas no entre en contacto con la nariz del paciente. Riesgos del procedimiento. Estornudo, expulsión del medicamento, laceración del orificio nasal al introducir el contenedor de medicamento. Prurito. Acciones correctivas. Verifique que el contenedor no tenga partes endurecidas o rasposas que puedan generar laceración al paciente. Procedimiento de la vía nasal. Ejecute para todos los procedimientos. Indique al paciente que incline la cabeza ligeramente hacia atrás. Abra completamente los orificios nasales del paciente. Introduzca 1 centímetro del gotero dirigiéndose al saltabique nasal. Pídale al paciente que respire por la boca. Instile el medicamento. Repita en el otro orificio. Indique al paciente que permanezca con la cabeza inclinada 5 minutos. Indique recomendaciones al paciente. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Vía vaginal. Resultado esperado. Desinfectar y desinflamar la mucosa vaginal. Aliviar el dolor y el prurito. Normalizar el pH de la vagina. Materiales. Equipo para aseo genital. Bandeja, biombo. Cuidados especiales. Conseguir una adecuada iluminación del introito vaginal durante el procedimiento. Riesgos del procedimiento. Laceración del conducto vaginal con la inserción del espéculo, trauma o irritación de la mucosa. Acciones correctivas. Evitar la aplicación durante el periodo menstrual. Hacer un baño externo a la paciente antes de aplicar el medicamento. Tener cuidado al aplicarlo si la paciente tiene un protector higiénico. Proceso de la vía vaginal. Inicio del procedimiento. Salude al paciente. Verifique datos de la orden con el paciente. Lávese las manos. Prepare el equipo correspondiente al procedimiento. Colóquese el equipo de bioseguridad. Guantes. Indique al paciente la posición a tomar para la administración. Realice aseo. Coloque el espéculo. Óvulo o tableta, introduzca. Crema, introduzca el aplicador y empuje el medicamento al interior y retire el aplicador. Retire el espéculo. Limpie los residuos de alrededor de la vagina. Indique a la paciente que mantenga la posición horizontal mínimo 15 minutos. Deje a la paciente cómoda en una posición segura. Indique recomendaciones al paciente. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento.
Vía transdérmica. Esta medicación es administrada por medio de un parche puesto en la piel que se debe absorber a través de ella. Tiene un efecto sistémico. Materiales: compresas, solución antiséptica, agua y jabón, parche adhesivo. Consideraciones: elegir una zona de la piel en la parte superior del tronco o del brazo en el cual se encuentre la piel intacta, sin signos de quemaduras e irritación. El área a cubrir debe estar limpia. Si la superficie de piel se encuentra con vello, no rasurar, ya que se alteraría la piel. Evitar la aplicación de fuentes directas de calor externo sobre el lugar de la aplicación. Rotar las zonas de aplicación. Procedimiento: tener en cuenta las consideraciones generales. Retirar la cobertura del parche. Aplicar el parche adhesivo directamente sobre la piel y realizar presión durante unos 30 segundos. Riesgo del procedimiento: variabilidad de la absorción, como por ejemplo en la temperatura. La vía de administración dificulta la titulación de la dosis. Lentitud de reversión de los efectos secundarios. Reacciones irritativas o alérgicas en el lugar de la aplicación. Acciones correctivas: en caso de presentarse eventos adversos como prurito o irritación cutánea, suspender el uso del dispositivo transdérmico de inmediato. Vía rectal. Esta vía es utilizada para la administración de medicamentos en forma de supositorios, pomadas o enemas en el interior del recto y de esta manera lograr un efecto local. Procedimiento de la vía rectal. Inicio del procedimiento. Salude al paciente. Inspeccione, ordene y verifique los datos con el paciente. Informe al paciente acerca del procedimiento. Obtenga el consentimiento informado del paciente. Lávese las manos. Aliste todos los elementos necesarios. Ubique al paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición de Sims. Resultados esperados. Preparar el intestino para procedimientos diagnósticos y o quirúrgicos. Contribuir con descongestionar el intestino grueso. Aliviar la flatulencia. Contribuir con el buen tránsito intestinal. Materiales: elementos de protección personal, protector de cama, sonda rectal, recipiente de recolección, solución irrigadora, equipo de irrigación, papel higiénico. Riesgo del procedimiento: variabilidad de absorción, ejemplo en la temperatura. La vía de administración dificulta la titulación de la dosis. Lentitud de los efectos adversos o secundarios. Reacciones irritativas o alérgicas en el lugar de la aplicación. Acciones correctivas: en caso de presentarse eventos adversos como prurito o irritación cutánea, suspender el uso correspondiente. Cuidados especiales: enseña a los pacientes cómo autoadministrarse los supositorios y pídale una demostración a cambio de la enseñanza para verificar la eficacia. Observar si hay signos y síntomas de diarrea, estreñimiento o impactación fecal. Comprobar que la solución esté a una temperatura de 37 o 40 grados centígrados. Lubricar la cánula o la sonda. Valorar las características de la zona anal y perianal, como hemorroides, fístulas, cirugías previas, etc. Mantenga el supositorio en la nevera o bajo un chorro de agua fría antes de extraérselo del envoltorio para darle consistencia. Introducir la solución lentamente, nunca a presión. Asegurar una adecuada iluminación del orificio anal durante la técnica. Se requiere que la ampolla rectal se encuentre vacía, de lo contrario la absorción del fármaco puede ser retrasada. Técnica para la administración de supositorios. Indique al paciente que respire a través de la boca para relajar el esfínter anal. Aplique una pequeña cantidad de lubricante soluble en agua a la punta del supositorio sin envolver. Separa el glúteo superior. Inserte suavemente el supositorio más allá del esfínter interno durante la expiración.
El paciente debe permanecer acostado al lado izquierdo durante 20 minutos después de la inserción. Vía parenteral. Se emplea básicamente cuando los medicamentos a utilizar no pueden ser administrados por otras vías, porque serían destruidos por las secreciones digestivas, y especialmente cuando se requiere un efecto terapéutico rápido y preciso. Hace referencia a todas las formas de inyección en los tejidos o líquidos corporales. Consideraciones. En la vía intradérmica es suministrar medicamentos y vacunas. Hacer pruebas de sensibilidad a medicamentos y alergenos. Vía subcutánea. Conseguir un efecto prolongado del medicamento administrado. Vía intramuscular. Utilizar la técnica adecuada para evitar complicaciones como laceraciones, escoriaciones, formación de quistes, hematomas e infección. Aplicar sustancias de mayor volumen. Conseguir una absorción más rápida del medicamento. Vía intravenosa. Favorecer la biodisponibilidad y la farmacocinética de los medicamentos. Vía intravenosa. Es la vía que presenta un inicio más rápido en sus efectos, pero que también puede acarrear mayores dificultades. Este método se utiliza para administrar algunos medicamentos, en especial los que son muy irritantes para otros tejidos o no pueden ser administrados por vía oral, y para reemplazar los líquidos del cuerpo, como electrolitos, medicamentos en solución o proveer calorías. El fármaco se inyecta directamente en el torrente sanguíneo a través de una punción venosa. Es la vía que presenta un inicio más rápido en sus efectos, pero como decíamos, la que puede acarrear mayores dificultades. Resultados esperados. Favorecer la biodisponibilidad y farmacocinética de los medicamentos. Materiales. Jeringas desechables de 10 centímetros. Agujas desechables número 21 y 25. Adultos calibre 20 a 21. 16 a calibre 21 en sala de emergencia y así sucesivamente. 1 a 11 pulgadas en bebés, calibres 25 de 1 pulgada. Niños, calibres 22 de 1 pulgada. Mayor diámetro para los medicamentos viscosos. Sangre completa o fracciones. De gran volumen para la infusión rápida. Alcohol isopropílico al 70% o alcohol yodado al 3%. Venocat o Yelco. Buretrol. Tapón salinizado o heparinizado. Equipo de venoclisis o de bomba. Solución salina al 0.9%. Dextrosa al 5%. En agua destilada. Lactato de rinque. Riesgos del procedimiento. Extravasación. Prurito. Edema. Eritema. Flebitis. Reacción anafiláctica. Proceso de la vía rectal. Resultados esperados. Favorecer la biodisponibilidad y farmacocinética de los medicamentos. Materiales. Jeringas desechables de 10 cc. Agujas desechables. Alcohol isopropílico al 70% o alcohol yodado al 3%. Venocat o Yelco. Buretrol. Tapón salinizado o heparinizado. Equipo de venoclisis o de bomba. Solución salina al 0.9%. Dextrosa al 5% en agua destilada. Lactato de rinque. Riesgos del procedimiento. Extravasación. Prurito. Eritema. Flebitis. Reacción anafiláctica. Celulitis y edema. Cuidados especiales. Si al retirar la aguja se presenta sangrado, hacer presión digital adicional, con protección por medio de una toronda estéril y seca, durante 3 minutos. Si persiste el sangrado, continúa la presión digital por 5 minutos. Si este persiste, pedir valoración médica. Observar al paciente durante 15 minutos posteriores a la inyección para detectar oportunamente cualquier reacción adversa, aguda o intolerancia a la sustancia inyectada. Estar alerta a los movimientos inesperados del paciente. Proceso vía intravenosa. Inicio del procedimiento. Verifique datos de la orden con el paciente. Lávese las manos. Prepare el equipo correspondiente al procedimiento.
Envase y marque el medicamento en las jeringas. Colóquese el equipo de bioseguridad, guantes. Salude al paciente. Informe y explique al paciente el procedimiento y la función a realizar. Indique al paciente la posición a tomar para la administración. Revise el sitio de inserción del catéter. Compruebe la permeabilidad de la vía. Coloque en el buletor la cantidad de diluyente y el medicamento. ¿Cómo es la venopunción? Permite infusión a goteo indicado. Garantice la inmovilidad del equipo. ¡Pili! Si es por catéter venoso, coloque una aguja nueva al equipo de infusión e inicie. Vigile la infusión, Para tirarle llaves a un el perro. sitio de inserción y la reacción del paciente. Indique recomendaciones al paciente. Es que estoy grabando, irrigue no el puedo equipo. bajar. Recoja el material y los desechos. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Vía intramuscular. El fármaco se inyecta en el tejido muscular y tiene efecto sistémico. Usualmente el efecto del medicamento es más rápido que por la vía subcutánea. Esta vía es ideal para administrar medicamentos irritantes, suspensiones acuosas y soluciones oleosas. Los factores que se deben tener en cuenta son el fármaco, el punto a inyectar y la enfermedad a tratar. Una inyección de 3 ml se considera segura en la mayoría de los puntos. Zonas de aplicación. Las zonas donde se pueden administrar los medicamentos intramuscularmente son la dorsoglútea, la deltoidea, la ventroglútea y la cara externa del muslo. Los puntos de inyección varían según la cantidad máxima a administrar, en un sitio único. Los medicamentos aplicados por vía intramuscular se absorben con mayor rapidez hacia el torrente sanguíneo. Procedimiento de la vía intramuscular. Inicio del procedimiento. Verifique datos de la orden con el paciente. Lávese las manos. Prepare el equipo correspondiente al procedimiento. Envase y marque el medicamento en las jeringas. Colóquese el equipo de bioseguridad, guantes. Salude al paciente. Informe y explique al paciente el procedimiento y la función a realizar. Indique al paciente la posición a tomar para la administración. Elige el sitio de inyección. Pídale al paciente que descubra el área. Limpie el área del centro a la periferia. Tensione la piel en forma lateral. Introduzca la aguja formando un ángulo de 90 grados en un solo acto. Aspire retrayendo el émbolo. Inyecte lentamente el medicamento. Observe la reacción del paciente. Retire la aguja después de 10 segundos con suavidad y rapidez. Verifique presencia de sangrado en el punto de inyección. Indique recomendaciones al paciente. Recoja el material y desechos. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Madre. Vía subcutánea. El inhalador lo La tienes. inyección subcutánea es la inoculación de medicamento en la capa del tejido graso que está por debajo de la piel, generalmente en el brazo, el muslo o el abdomen. Resultados esperados. Conseguir un efecto prolongado del medicamento administrado. Materiales. Torundas de algodón. Recipiente para desecho de material cortopunzante. Alcohol isopropílico al 70%. Solución salina normal o agua destilada. Formato de consentimiento informado. Hoja de registro general de inyectología. Riesgos del procedimiento. Aplicación del medicamento en otro tejido diferente al tejido indicado. Reacción anafiláctica. Celulitis. Edema y hematoma. Cuidados especiales. Seleccione el mejor sitio teniendo en cuenta la comodidad del paciente y las condiciones de la piel. Utilice zonas abdominales para la aplicación de heparina, subcutánea e insulina. Evite oprimir el émbolo mientras la aguja está penetrando la piel.
Inserte la aguja a 90 grados en un ángulo recto. Procedimiento para la vía subcutánea. Inicio del procedimiento. Verifique datos de la orden con el paciente. Lávese las manos. Prepare el equipo correspondiente al procedimiento. Envase y marque el medicamento en las jeringas. Elija el sitio de inyección. Procedimiento vía subcutánea. Inicio del procedimiento. Verifique los datos de la orden con el paciente. Lávese las manos. Prepare el equipo correspondiente al procedimiento. Envase y marque el medicamento en las jeringas. Colóquese el equipo de bioseguridad, guantes. Salude al paciente. Informe y explique al paciente el procedimiento y la función a realizar. Indique al paciente la posición a tomar para la administración. Elija el sitio de inyección. Pídale al paciente que se descubra el área. Limpie el área del centro a la periferia. Tome el pliegue de la piel entre los dos dedos, pulgar y índice. Introduzca la aguja en la piel en un ángulo de 45 a 90 grados, solo en la capa de grasa subcutánea. Avance rápida y constantemente. Aspire retrayendo el émbolo. Inyecte el medicamento en 5 segundos. Retire la aguja lentamente presionando suavemente el sitio de inserción con un algodón. Verifique la presencia de sangrado en el punto de inyección. Presione sobre el área unos minutos, no frote. Indique recomendaciones al paciente. Recoja material y desechos. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Sitios de aplicación para la vía subcutánea. Las inyecciones subcutáneas pueden administrarse en el tercio medio de la cara posterior externa del brazo, en los muslos o el abdomen. Vía intradérmica. El efecto local. Se inyecta una pequeña cantidad con el fin de no causar reacción sistémica o alérgica al administrar una dosis mayor. Es usada para observar una reacción inflamatoria o alérgica por presencia de proteínas extrañas. Por ejemplo, la prueba de tuberculina y otras pruebas de sensibilidad. Resultados esperados. Suministrar medicamentos y vacunas. Hacer pruebas de sensibilidad a medicamentos y alérgenos. Materiales. Torundas de algodón. Recipiente para desecho. Alcohol isopropílico al 70%. Solución salina normal o agua destilada. Formato de consentimiento informado. Hoja de registro general de inyectología. Blusa antifluidos. Gorro desechable o mascarillas buconasales. Jeringas de 3 a 5 o 10 cc. Jeringa de 1 cc calibrada en incrementos de 0.01 mililitros generalmente. Agujas hipodérmicas. Riesgos del procedimiento. Hipersensibilidad. Reacción anafiláctica. Aplicación del medicamento en otro tejido diferente al tejido indicado. Hematomas. Prurito y eritema. Cuidados especiales. El tamaño de la aguja debe ser el adecuado. Número 25, 26 o 27 gauge. Elegir un sitio de inyección lejano de vasos sanguíneos susceptibles de ser puncionados inadvertidamente durante la inyección y revisar muy bien para verificar la ausencia de dichas estructuras. Por la vía intradérmica se inyectan máximo 0.1 cc de volumen. Si se observan reacciones adversas, pedir valoración médica urgente. Procedimiento de la vía intradérmica. Inicio del procedimiento. Verifique datos de la orden con el paciente. Lávese las manos. Prepare el equipo correspondiente al procedimiento. Envase y marque el medicamento en las jeringas. Colóquese el equipo de bioseguridad, guantes. Salude al paciente y solicite el consentimiento para realizar la administración. Informe y explique al paciente el procedimiento y la función a realizar. Indique al paciente la posición a tomar la administración, para tomar la administración. Elija el sitio de inyección.
Pídale al paciente que se descubra el área. Limpie el área del centro a la periferia. Mantenga la piel tirante. Introduzca la aguja a 15 grados. Inyecte el medicamento. Lentamente, debe formarse una pápula. Extraiga la aguja firme y suavemente. Verifique presencia de sangrado en el punto de inyección. Delimite el área con un bolígrafo o un marcador. Indique recomendaciones al paciente. Recoja material y desechos. Retírese los guantes y lávese las manos. Haga los registros necesarios. Verifique reacciones adversas. Fin del procedimiento. Sitios de aplicación vía intradérmica. Las inyecciones intradérmicas pueden administrarse en el tercio proximal de la cara anterior del brazo, en las regiones escapulares y en la región pectoral, siempre teniendo en cuenta de generar la pápula y no realizar la administración del medicamento en un tejido diferente al adscrito. Gracias.